Entonces la historia de ese código, Esteban, es que yo lo tenía en MATLAB, Ujú. ¿sí? Lo tenía en MATLAB. Y lo que hicimos con Diego fue convertirlo a Python. Y la aplicación de la clase antes del martes feriado fue calcular los tiempos de reverberación de 3 salas, catedral, reverberante y aula magna. Y calculamos los tiempos de reverberación. ¿Te acuerdas que fue por 6 bandas? Sí, eran 6 bandas. 125, 250, 500, 1000, 2000, Sí, 4000, puede ser. creo. Hasta ahí. Sí. E hicimos como un dataset, o sea, no, data frame, iba a decir. Hicimos como 3 columnas, ¿no? ¿Lo tienes por ahí, Diego, para recordarlo? Sí, lo estoy ejecutando. Bueno. Entonces, eh, quería recordarte eso, Esteban, porque entre las cosas que vamos a ver hoy vamos a conversar un poco algunas cosas que quedaron de ese código, otras que tienen que ver con las evaluaciones parciales, la 2 y la número 3, que están un poco relacionadas. Y lo tercero es vamos a comentar ese paper de las buenas prácticas, porque tiene relación directa con algo que es bien importante, Esteban, creo yo, en mi opinión, que es cuando uno trabaja a futuro como estudiante o como profesional, cuando uno trabaja con otras personas y hay que desarrollar códigos, es sumamente importante pensar en cómo yo le voy a entregar un código a otra persona o a un grupo de investigadores, e incluso mi código puede servirle a otra persona para que desarrolle su investigación. Entonces, en ese sentido es bueno ir mejorando en el modo de programar, a pesar de que ni Diego ni yo somos del área de la computación o de informática, pero sabemos la importancia que tiene. ¿Sí, Claro. Esteban? Eso. Adelante entonces, Diego, veamos por parte cómo vamos a presentarle la clase a Esteban. Ya, entonces, como bien decía el profe, a modo de recordatorio, tenemos el código del RT Shaders, donde teníamos Ahí está, la eso, a hoja eso me de refiero. cálculo con las señales por columna, de la respuesta de impulsos de cada sala. Aquí imprimíamos la señal en sí. Aquí veíamos cómo llamar al mismo elemento de diferentes Sí. maneras, con la Esteban, línea y si las tienes bandas. dudas, nos paras nomás y preguntas, cualquier Ujú. cosa que tengas dudas. Bien. Aquí ya empezábamos a definir los parámetros para hacer el cálculo. Aquí también veíamos modo de recordatorio en cuanto a látex, qué es lo que iba haciendo este código. Aquí empezamos ya a escribir las funciones, que eran para hacer el filtro de octava, no, de tercia octava, perdón. Y aquí teníamos la función en sí del RT Shader, la cual aquí al final le hicimos un pequeño ajuste, donde rescatamos, ahora aparte de rescatar el tiempo, rescatamos estos parámetros que eran P0, salen de aquí, del polyfit, que el polyfit es una regresión lineal de cómo se comporta la decaída de tiempo, y obtenemos también el I0, que es parte de esta regresión. Para poder calcular, Esteban, para poder calcular dónde alcanza o no alcanza, a veces no alcanza a llegar a los 60 dB de decaimiento. ¿Puedes subir un poquitito, Diego, esa fórmula matemática que estaba arriba? Ese nivel de presión sonora, SL, Esteban, Sí, sí. ¿sí? Ese nivel decae en el tiempo, ¿sí? Decae. Y la curva de decaimiento a veces no alcanza los 60 dB, a veces sí, dependiendo de la frecuencia y, y de la energía que tenga la sala, o sea, el impulso, la respuesta de impulso. Entonces esa recta que dice Diego es una pendiente, tiene una pendiente
que va como ajustándose a la curva de caimiento del nivel. Eso. Ok, ok. Entonces, con este RTDK, que es la nueva función que se implementó ahora en esta nueva versión del código, es para obtener el tiempo y la decaída de decibeles. Estas dos funciones eran funciones pequeñas que se ocupan acá adentro. Y luego era la obtención de los valores. Obtención de valores, ya sea el RT, los P0, los I0, el tiempo de caída, el nivel de caída. Esto es un poco algebraico, más que nada de extraer esto. Aquí teníamos ya la tabla final con los niveles de decaída de 60 de cada sala para cada banda. Y aquí esto está lo nuevo. Que tenemos la pendiente aproximada de cómo se comporta la banda de 125 para el aula magna. A esa curva que está ahí, Esteban, Diego también, a esa curva que está ahí se le podría hacer un hold on, así como mantener esa misma curva y plotear el nivel de la banda de 125. Claro, Eso, eso no lo alcanzamos a hacer, pero se podría agregar también. claro. Eh, Eso también es interesante, Diego, si lo puedes mostrar, por ejemplo, dice el tiempo de reverberación para la banda de 250, en promedio, para 125, en promedio es 1,57 segundos. Y si te fijas cómo va cayendo esa recta hasta el momento en que cortaría el eje X, ¿sí? Cuando logra una caída de 60 decibeles es en el 1.57 segundos. Claro. Y así ¿Se tenemos entiende, Esteban? Sí, sí. y aquí ¿Sí? tenemos lo mismo para las otras bandas. Ahí tenemos para las otras salas. Ahí se ve, mira que está interesante esa de 10, casi 10 segundos. Sí, Claro. seguro. Esta ya es claramente la sala reverberante, el Sí. laboratorio reverberante. Ujú. Claro. Que si no mal recuerdo, su banda la más grande era la primera, no la segunda. Esta, sí, esta. Los 250. Oh, Claro. Entonces, eso fue lo que se añadió ahora en esta nueva versión del RT Shader, con la cual nosotros vamos a querer. Ah, sí, está en la parte de las tareas. Claro, Evaluación parcial 2. ay, aquí no se va a ver bien. Vamos a tener que abrirlo en GitHub para que se vea bien. Aquí tenemos la tarea 2. Entonces, aquí tenemos, ya estamos presentando la tarea 2, que va a tener como entrega 23 de diciembre, el próximo miércoles. Nuevamente, Claro, idealmente cada 2, qué increíble, ya estamos el próximo miércoles 23, pues sí. Hoy es 15. con los mismos requisitos de la tarea 1, con un ritmo y con lo que nosotros les señalamos la primera vez, que tenían que mejorar. ya. Eh,
básicamente con lo mismo que teníamos antes. Entonces, esta segunda tarea va a estar dividida en dos partes. Una primera parte va a ser colocarle la parte teórica a este código, ya sea la parte ecuación, fundamento, si quieren colocar imágenes de las salas con las que están trabajando, no hay problema. Porque al menos en este ejercicio de RT-Trader tenemos todo lo que es código, está listo, está funcional. Pero ahora falta el sustento de este código. ¿Se entiende, Goldie? Ujú. Eso es lo que vendría siendo la primera parte de esta tarea 2. Un complemento, Diego, Esteban. Una de las cosas que siempre conversamos con Diego, y Diego me lo enfatizó que, que- que es realmente importante también, en el README, no sé si te queda, no sé si tienes alguna duda, Esteban, respecto al README bien escrito, cuando decimos bien escrito. Sí, o sea, con la tarea uno ahí me dieron el dato que nos faltaba, Patricia. O Ya, sea, entiendo que tiene que ser como un texto súper como breve, conciso, introductorio, en el que la persona que lo lea entienda más o menos de qué trata el código y también y, cómo pueda contactarnos si ya. pasa algo dentro del código. Y que además esté contenido, si esa persona lo quiere replicar, cuáles son los requirements o requisitos. Claro. Eso. Que usted O diga, sea, esto fue librerías y trabajado todo con eso. esta versión de Python, con esta versión de Mm, con Sí, esta versión de que Matplotlib. es justamente el tema que estábamos conversando antes que tú ingresaras a la clase, que yo estoy descargando, estoy trabajando, de hecho, con un repositorio, que es súper interesante, y tiene unos requirements, tiene ciertos requisitos, pero muy pobres, son como 6 o 7, pero oculto, hay un problema de versiones con Python, que justamente le estaba hablando a Diego al respecto, que es otro tema, no tiene que ver con el curso. Entonces, para alguien que quiere replicar el trabajo que tú estás haciendo, esa información es como esencial, ¿sí? claro. Esteban, sí. Y el contacto contigo, por supuesto, con Pato, que aparezca el correo para que le puedan escribir, porque, mira, yo me puse a abrir tu código y la verdad es que no me corre. ¿Tienes alguna, o qué sé yo, te mando una pregunta? ¿Por qué? Claro. ¿Sí? Entonces, La idea es así como hay que la estructura de este README sea el título, la descripción del repositorio en sí, los requisitos del repositorio, los contactos de ustedes y alguna referencia bibliográfica. Esa es como la estructura ideal de un README. ¿Se entiende? eso. Anotarlo, anotarlo, anotarlo. Aunque igual los autores igual pueden ir arriba, pero la idea es que más o menos se ocupa Ujú. esta estructura. Anota nomás, Esteban, anota. Ponte en el Ya. caso que alguien no sabe de acústica, pero sí sabe programar, y que necesita ese proyecto para poder salir del paso, de alguna pega. Entonces, ya, ¿qué necesito para poder replicar esto? Ya necesito esta versión de Python, necesito esta versión de NumPy y esta versión de Matplotlib. Ok. Como la receta para preparar un plato de comida, básicamente. Eso. Me dio hambre, pero yo entiendo. Pero ese es el camino del README. Ujú. Entonces nosotros queremos, Esteban, que ese README, que ya comentamos en la evaluación número 1, en la parte que corresponde ahora de lo que pertenece a la evaluación parcial 2, lo complete, lo completes Claro. bien, ¿sí? Ujú. Nosotros evaluamos súper bien tu trabajo porque fue con Patricio, ¿no? Fue súper bien hecho, está súper bueno. Ujú. Gracias. ¿Se entendió esta primera parte, Goldie? Sí.
O sea, igual dentro del código supongo que la explicación va a ir como repartida en todo el notebook, no es que toda la información vaya al principio y No, después no, vamos todo el la código. idea es que tú vayas ahí añadiendo información así como por casilla, Celda, por claro. celda de código. Así como, ya, esta celda hace esto y matemáticamente hace esto porque acústicamente pasa esto. Claro. Y next. Y después siguiente celda de código, lo mismo. Ujú. Ok. Si quieres colocar figuras o encontraste algún video interesante, no sé, pues que era de la sala perdón, sala reverberante o que era de la catedral, el material que te gustaría que quedara en el documento como respaldo teórico o fundamental del trabajo, ¿sí? Sí. Ok, ok. Ya, entonces, y ya la segunda parte, esta ya es netamente teórica. Aquí no hay código duro. Entonces, lo que usted tiene que hacer aquí en esta parte 2 es presentar una propuesta con respecto a un problema o a una situación que está dentro del área que nos compete, la acústica, que pueda ser solucionada u optimizada con la ayuda de Python. Puede ser un problema grande o puede ser un problema chico también, Esteban, no. Y tampoco es como que ustedes tengan que resolverlo a pie de letra, sino que ustedes pueden codificar la primera parte y tirar líneas a futuro y decir, esto sí se puede hacer. Mm. Sí, básicamente es como identificar la problemática e identificar que es viable mediante Python. Eso que está diciendo Diego es súper importante. Nosotros conversamos con Diego el fin de semana cuando elaboramos este documento y nosotros creemos, Esteban, que ustedes pueden tener un cierto avance y eso es lo que habría que presentar en la tarea número 3, ¿no? El avance a partir de esta etapa, ¿no? Ya lo vamos a explicar. Pero podríamos llegar a la conclusión al término del curso de que lo que ustedes hicieron a lo mejor no resolvió el problema, pero avanzaron y se dieron cuenta que podían, en líneas futuras, ir en la solución del problema. Si es que el problema fuera, De una envergadura mayor. claro, de una Claro. envergadura mayor. Ahora, si el problema fuera otro, un problema más sencillo, y lo resuelven, y lo terminan, y lo presentan, súper bien. ¿Sí? Cabe Lo destacar que, que nosotros vamos a evaluar cómo ustedes se fueron desarrollando en el camino, no el producto las final. etapas, claro, las etapas, Esteban, exactamente. Entonces, este problema, esta situación, puede ser que se le ocurra a ustedes, que hayan visto en los ramos que pasaron, o pueden hablar con algún profesor de la facultad asociada a nuestra área que les plantee un problema a resolver. Eso queda completamente a criterio de ustedes. Entonces, dentro de esta parte 2, una vez que ya hayan pensado en grande esta propuesta, ustedes tienen que declararnos a nosotros su hipótesis o los supuestos para poder nosotros entender cuál es el problema. Claro. Luego, los objetivos que ustedes se plantean para poder abordar el problema, resolverlo, atacarlo, como quieran verlo, y cómo ustedes plantean hacerlo. Con qué librerías, más o menos, con qué estructura pretenden trabajar, qué quieren añadir, qué cosas no quieren añadir. ¿Cómo van a mostrar los resultados de salida? Si los Claro. van a mostrar como texto, los van a mostrar por pantalla, van a mostrar un gráfico, van a bajar lo van a convertir en no sé, en una base de datos, no sé, lo que se les ocurra. Eso es un poco la entrada y salida de lo que está ahí escrito. Claro. Y como te dije recién, la idea es que aquí no haya código, solamente la idea. Que Eso. ustedes armen el esqueleto de lo que van a hacer en la evaluación 3. ¿Se entiende? Y además hay cierta flexibilidad también, Diego y Esteban. Es decir, aquí en esta parte 2 uno podría aventurar, no sé, Esteban, si se ponen a trabajar con Patricio, por ejemplo, y hacen una serie de ideas, generan una serie de ideas y las escriben, y durante el desarrollo
se dan cuenta que hay cosas que deben cambiar, por supuesto, las van a tener que cambiar con respecto a esta presentación de la parte 2. A eso me refiero con dinámico, que no es que se amarran y no se pueden mover. Ya. Sí, mejor Ah, porque puede pasar cualquier cosa con una idea si uno se ata a una idea. eso, Esteban. Nosotros dijimos a lo mejor, vamos a sacar la salida, por ejemplo, la vamos a sacar como un video, por decir algo, que vea una animación. No, después nos dimos cuenta que era muy complicado, la verdad lo vamos a sacar de otra forma. Sí, eso puede suceder. ¿Sí? Pueden haber cambios en el tiempo durante el desarrollo del problema. Y la idea es que ustedes lo identifiquen y lo planteen, así como nosotros inicialmente queríamos hacer esto, pero nos dimos cuenta que esto se escapa de las manos, por lo tanto hicimos esto otro. Eso se justifica No, después en las no que quede conclusiones del como un trabajo. agujero, sino que quede como que ustedes se dieron cuenta de la situación y la resolvieron. Y se justifica el por qué. ¿Alguna duda con esta parte 2? No, todo claro. O sea, no se me ocurre nada ahora, pero supongo que con Patricia vamos a conversar. O sea, Y si, más allá de la idea que ustedes vayan a tener, la idea es que quede claro al menos ahora qué cosas nosotros estamos pidiendo en esta parte 2. Sí, sí. Ya, bacán. O sea, eso va en el mismo cuadernillo que la parte 1. O sea, Claro, separo el cuadernillo en parte 1 y parte 2. claro. O si quieres, exacto. también a modo de sugerencia para el que después vaya a ver el video, pueden hacer un tomar este cuadernillo de la clase 8, hacer la parte 1, y después en otro cuadernillo dentro del mismo repositorio, desarrollar la parte 2. Parte 2, correcto. Sí, buena idea. Y así queda Eso suena separado. mejor. Sí, La idea es sí. que si van a hacer eso, quede todo explícito en los commits El y en los commit. nombres de los archivos, que quede Sí. bien señalado. Esta es la parte 1 final, esta es la parte 2 final, está Sí. presentado, está finalizado. Eso. Entonces, ahora nos vamos a la evaluación parcial 3, que ya vendría siendo, bueno, las indicaciones siguen siendo las mismas. La fecha cambia, Diego. Así, la fecha cambia. La fecha de entrega de esto va a ser el 3 de enero del próximo año. Suena lejos, pero no lo es. No, no es lejos. La idea es que una vez que ustedes entreguen el trabajo del 23, nosotros al lunes siguiente, el lunes 28, a más tardar martes 29, vamos a tenerle la retroalimentación de la evaluación 2 para que ustedes puedan incluir los detalles en esta evaluación final. Sí, porque están relacionadas. La entrega De de la la parte 2. la evaluación 2 está vinculada con toda la tarea 3. Entonces, Sí. si tienen algo mal de los cimientos de la tarea 3, va a pasar algo. Sí o sí va a pasar algo. A nosotros nos gustaría advertirles o sugerirles o felicitarlos porque en realidad la idea es súper buena y a lo mejor se podría ver de esta otra manera también. Sí, pero necesitamos darle ese feedback pronto. Ya, entonces, ya aquí está el contenido de esta evaluación 3, que va a ser el desarrollo ya de este proyecto que veníamos hablando de la parte 2, que va a tener todo esto, toda la parte 2 otra vez, más el feedback que nosotros les vayamos a dar, modificaciones, mejoras, como quieran ver. Añadirle también un marco teórico, nuevamente, los fundamentos, las ecuaciones asociadas a cada proceso, imágenes, videos, una metodología de cómo ustedes abordaron el problema, una implementación del código, claro. Aquí sí que hay código, Esteban. Aquí, claro, hay código. Sí, aquí sí que hay código. Aquí En el caso lo anterior ideal, de la parte 2, no. claro, la idea es que describan qué función están usando, por qué la están usando, por qué no esta, por qué no esta otra. Que estén conscientes que, por ejemplo, si van a trabajar con listas todo el proyecto, se casan las manos con listas,
o si van a trabajar con arreglos de NumPy, arreglos de NumPy. Pero el mezclar cosas siempre atrae al error, atrae al conflicto. ¿Se entiende eso? Yep. Ya. También un objeto a considerar va a ser el uso de buenas prácticas, de lo del paper, que va a ser lo que vamos a hablar un poquito más a continuación. Presentar resultados, ya sean resultados intermedios o resultados finales, dependiendo del avance que ustedes hayan tenido. Un análisis respectivo a todo lo que ustedes hicieron y una conclusión, y las referencias bibliográficas del proyecto a realizar. Y eso vendría siendo ya la última evaluación. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Ya. Sobre los resultados, tranquilidad, Esteban, porque lo que les decíamos, o sea, decíamos con Diego era que, o lo analizábamos el fin de semana cuando conversábamos, es posible que en el escaso tiempo que hay, por la carga académica que tienen, tal vez no alcancen a desarrollar por completo la idea. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta si ustedes trabajaron, porque vamos a ver los commits, vamos a ver la evolución que tuvo desde la presentación de la idea hasta la entrega el día 3 de enero. Vamos a ver el desarrollo. Y esos resultados pueden ser parciales, como ha dicho Diego. A lo mejor encontraron algunas partes interesantes del problema, las resolvieron, otras no, quedaron pendientes. ¿Sí? Y eso no está malo. Nosotros lo vamos a evaluar desde la perspectiva que ustedes desarrollaron el problema, lo trataron de desarrollar y hubo trabajo. Ahora, mejor sería que llegaran al resultado, lo resolvieran el problema. Claro. Pero los resultados pueden ser así como estamos comentando. Miren, nosotros creemos que podríamos seguir avanzando en esta línea, aquí hay un error, no lo pudimos resolver, o encontramos una nueva librería y no la alcanzamos a implementar, no sé. Pero que se demuestre que hayan hecho trabajo. Esteban, quería hacerte una pregunta. Si echáramos a andar la imaginación, solo por echar a andar la imaginación, ¿imaginas tú alguna, sin preguntarle a algún profesor, porque eso también puede ser parte del desarrollo, ir a hablar con algún profesor y pedirle alguna idea, pero desde tu experiencia, de los cursos que has hecho o de los intereses que tengas, ¿se te ocurre alguna idea que nos pudieras comentar nomás? Es muy temprano para esto. Eh, bueno, en control de ruido hemos visto varios ejercicios, o sea, varios problemas que creo que se podrían introducir Claro. en Python, como barreras acústicas, aislamiento, pero no sé, no estoy tan convencido. Incluso si han hecho algún ejercicio con resultado y todo, a lo mejor se puede replicar. De hecho, que eso es mejor porque van a tener un mecanismo de validación. Claro. Mm, El profesor nos planteó este problema, lo hicimos a mano, incluso hicimos el cálculo teórico, nos pasó las ecuaciones, hicimos una tabla con resultados. Excelente, pues eso sería un súper buen baseline, así como, esto es lo que yo tengo que obtener. claro. Se va asegurando. Claro, Claro, por ejemplo, pensando en una pared doble, por ejemplo, que se ve en control de ruido, lo que podrían hacer sería, utilizar las herramientas interactivas que tiene Jupyter, ocupar deslizadores. Y decir, sí, ok, si añado más material, ¿qué va a pasar? Si agrando la pared, ¿qué va a pasar? claro, Y dejarlo como una herramienta pedagógica, interactiva. interactiva, más que resolver el problema en sí, sino que va a mejorar la Ah, explicación. qué buena idea, claro, te permitiría hacer simular, tengo, no sé, tengo una posible
cantidad de materiales que podría ir ocupando, aumentando su valor en una cierta variable, y voy viendo el comportamiento de la curva Claro. de transmisión, por ejemplo. Buena idea. Ujú. Todo eso sirve, Esteban, lo que tú has dicho, todo eso sirve. No sé qué más se me ocurriría. Tal vez con electroacústica, obtener patrones direccionales, no sé. Claro, también puede ser. De electroacústica, no me acuerdo cómo se llamaba el contexto en sí, pero me acuerdo de haber trabajado con números binarios para ver el alto de la señal. Eso también se podría programar Ah, cuando la estamos discretizando. la profundidad de bit, Profundidad de bit, claro, eso también se puede programar. el ruido, para visualizar el ruido de cuantización. Ujú. Todo lo que les sirva, todo lo que les sirva de sus apuntes, siempre uno guarda apuntes, Esteban, es súper útil esos apuntes Y ahora porque estoy viendo el cuaderno. sí, a veces uno encuentra que hay problemas que ha resuelto en forma teórica con el profesor y le da un buen resultado. Entonces, sería bueno llegar a ese resultado a través de estas herramientas que dice Diego, por ejemplo, y dar un paso más, pues, dejarlo como una especie de juguete. Claro, Sí. la otra opción que puede ser, pero ya gráficamente un poquito más complejo, sería una placa con sus modos. Ujú. Ah, qué interesante. Una Oh, animación. Cuanto 3D se va a ver precioso, pero Mm. implica ya una dificultad mayor. Porque aparte de tener este gráfico 3D, vamos a tener deslizadores. Pero yo no, al menos al que vaya a tomar esa idea, yo no tengo problema en ayudarlo. Qué interesante. Y pueden quedar como herramientas de ayuda para alguna Claro. ayudantía. Incluso se la puedes pasar al profesor que hace el curso ujú. y se lo entregas para que lo ocupe en la clase cuando vea ese tema. Por ejemplo, si no me equivoco, hay mucha aplicación teórica, por ejemplo, en fundamentos, que se le puede realizar una visualización gráfica. Claro. Eso igual Vamos podría a ser. ver. ¿Qué más? Mm, Bueno, con la tarea uno, pero de una manera ya más formal. Una calculadora de decibeles ya robusta, Sí. Ujú. que considere ponderación A, B, C. Buena idea. Tienes razón. Y ya he saltado varias ideas. ¿Qué más puede haber? Los coeficientes de absorción de paredes compuestas. Eso igual se puede hacer con acústica arquitectónica. O incluso, Diego, podrían revisar en GitHub si es que fueran así como interés, si que hubiesen algún interés, ¿no? Y encontraran en GitHub algún proyecto que ha desarrollado alguien por ahí, relacionado a acústica, por supuesto, y que lo quieran replicar. Claro, eso también es válido. De Lo hecho, quieran, si no mal lo quieran. recuerdo, hay más de algún proyecto que está en Python 2 y nunca más lo transcribieron a Python 3. Creo que hay a lo menos 3 o 4. Hay hartas cosas hechas en GitHub para nosotros los acústicos de mucho interés. Pero bueno, son ideas, son ideas. ¿Se te ocurrió algo más, Goldie? Luego de esta lluvia de ideas.
No, creo que no. Voy a tener que echarle la ojeada a otros cuadernos. Claro, convérsalo con el Pato, tómense su Sí, tiempo, sí, porque es es un igual trabajo en tienen que equipo. incluirlo. Mm. Y bueno, para el que no esté tan como confiado de que su propuesta sea del todo válida o viable, ustedes pueden en la parte 2 presentar dos propuestas. Eso también es válido. Decir, a mí me interesa esta, pero no sé qué tan viable Sí, sea y propongo esta como un plan B. También es válido. Y nosotros en el feedback que les vayamos a dar, les vamos a señalar, oye, sabéis que si esta sí se puede o no, sí, mejor ándate por el plan B nomás. Son cosas que igual que se pueden conversar. ¿Alguna otra consulta de la tarea 3, Goldie? Yo no. Ya. Profe, ¿algo más que añadir? Recordar las fechas nomás. Claro, El, entonces, el día para 20. la 23 de diciembre la entrega la tarea 2 y 3 de enero, Nosotros, nosotros les vamos a dar el feedback lo antes posible claro. y el 3 de enero la entrega de las terceras tareas, evaluación. Recordar también las mejoras que nosotros le hicimos en la evaluación 1. Realizar más commits, que sean más detallados los commits, los nombres de los archivos, que se entienda cuál es el final, no que hayan 3 ejercicios 3. O que nos entreguen un código que no corre con errores. Y claro, el printear errores, si nos van a printear errores, que sea a conciencia. No digan, dejé este error porque no sé qué significa. Claro, eso sí. Cuidado con los nombres de variables, mantener los nombres de variables a lo largo del código. Cuidado con estar repitiendo la importación de librería, porque igual pasó como en 2 o 3 tareas. Las librerías se importan arriba y nunca más se importan. Eh, ¿Qué más señalar? El ritmo ya lo hablamos. Sí, sí. Eh, Hacemos esto. Veamos lo de las buenas prácticas. Aquí está. Buenas prácticas para la computación científica. Como les contaba la clase anterior, este paper nació como una, una- el ponerse de acuerdo, básicamente, entre varias gente, de manera de que todos se puedan entender. Eh, Aquí está el índice, básicamente, del paper en sí, que habla de los 8 principales como ejes que ellos creen que son como los más importantes. Voy a ir sección por sección, complementándola, y después Goldie si quiere añade algo, o el profe. Dice, escribir programas para la gente, no para los computadores. Esto básicamente hace referencia a que el código sea legible, que una variable, si va a ser una variable que representa niveles, que representa decibeles, se llame level o L, no que se llame X o se llame perrito. Lo otro también digo que he visto bastante que me ha tocado trabajar ahora con gente de Santiago, de la Universidad de Chile, que la mayoría de las personas que van haciendo sus códigos y que nos vamos como repartiendo los códigos y entendiéndonos, eh, le va colocando de quién fue el desarrollo. Al principio era como incómodo para mí, pero pienso que es útil cuando vayan haciendo, Esteban, sus propios códigos, eh, coloquen que fueron hechos por ustedes. O sea,
fecha, elaborado por Esteban Gallardo. Le da un poco de argumentación también a quien lo vaya a ocupar. ¿Sí? Eso, un comentario nomás, digo. Claro. En ese sentido, cuando uno vaya escribiendo su código, ir dejándole su firma Claro, su firma como autor. estos tres ítems hacen referencia a esto que decimos, hacer los nombres de las variables que sean consistentes y que sean distintas entre sí para no marearse. Que no hayan dos variables que se llamen L minúscula y L mayúscula, por ejemplo. Eso sí o sí va a terminar arrastrando algún error. Ya sea de cansancio, de vista o de pajarón. Pasa. Uno tiene que estar consciente de qué nombres de variables está trabajando. Deja que el computador haga el trabajo. Esto hace referencia a que todo lo que es proceso iterativo, que haya que escribir muchas veces una fórmula, que se encargue de eso la computadora. Uno escribirle la fórmula y decirle cuántas veces quiere que se repita, o hasta cuándo quiere que se repita. Y no uno hacerse caldo cabeza repitiendo la fórmula a papel. Qué interesante es. ¿De qué uno va a necesitar? Despejar una ecuación. Eso sí lo tiene que hacer uno. Ya, de esta ecuación 1 quiero la variable que está acá a la izquierda, pero está acompañada de varias cosas más. Ya la despejo y esa ecuación despejada recién la meto al código y que el código se encarga de hacer el resto. Porque el computador está para darme el valor exacto. Yo soy el que le da el razonamiento, el que le da sentido a ese valor. Reusar archivos, reusar comandos. Definir una función, def suma algo y la hago las veces que yo quiera. No tener que estar codeando la suma de decibeles cada vez que yo la quiero ocupar. Crearme yo mismo mi librería, o sea, mi módulo utils, que tenga todas las herramientas que yo siempre voy a ocupar. Lecturas de archivos, gráficos, y tenerlo así como una navaja suiza, tenerlo en el computador. Eso es súper práctico también. Uno va siempre desarrollando funciones, a lo mejor no las va a ocupar nunca, pero a lo mejor las va a ocupar alguna vez y las puedes ir dejando ahí en tu carpeta utils o tools. Crear herramientas para automatizar trabajo. Lo mismo de recién, tener funciones hechas para ahorrar espacio, ahorrar código, que sea más entendible. Y eso ya abarca los dos primeros puntos. Hacer cambios incrementales. La idea es que si uno va a cambiar el código, sea para mejor. Si uno ya quiere experimentar, ok, una rama nueva, no hay problema. Pero que siempre haya una versión estable y que funcione. Trabajar en pasos pequeños, con corrección inmediata. Lo que le digo de los commits. Modifican una palabra, commit. Modifican una función, el commit explicando qué fue lo que hiciste. Usar un sistema de controlador de versiones. Me da la razón con eso. Ocupar GitHub, ocupar el que uno encuentre pertinente y estar anotando en todo momento el historial de cambios que uno ha hecho. Y es bueno acostumbrarse. Yo creo que al principio el cambio cuesta, pero a la larga, en el futuro, eh, la verdad es que uno va a seguir trabajando con otras personas que geográficamente pueden estar fuera del mismo punto y a distancia van a tener que trabajar muchas veces, como ahora, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno acostumbrarse a trabajar con otras personas o desarrolladores y tener un sistema donde yo tenga mi propia versión y la podamos compartir e ir avanzando en estos cambios incrementales que dice Diego. Ya, esto nuevamente hace
enfoque al reusar código. No hay que, como dice el profe Pablo, no hay que reinventar la rueda. Sí, Si una librería ya hace lo que yo necesito, la ocupo. No tengo por qué yo codear de nuevo la misma función. ¿Por qué? Porque inicialmente las primeras versiones de mi función sí o sí van a ser más lentas que las que ya están en la librería, me van a ocupar más espacio, a fin de cuentas puede que me lleguen a estorbar, de hecho. Y la idea es que si alguien ya lo implementó y está autorizado por la gente de Python, hágale, a usarlo. ¿algún comentario, Esteban, hasta ahora? ¿Compartir alguna idea? No sé. O sea que al final, reuniendo todo esto, siento que un código debe ser igual que un texto normal, en el sentido, por ejemplo, del orden de que uno no tenga una sección llena de palabras y llena de código y después tenga una sección súper como vacía de cosas y después vuelta súper lleno de datos. Entonces, y también entrando en lo que es en el punto 3 y 4, bueno, por repetir lo que uno sabe que tiene que repetir, eh, pues, lo que decía Diego, por no volver a hacer las mismas funciones, porque al final uno quiere que el código funcione bien y que se vea ordenado. Es el fin. Claro. Por ejemplo, uno a veces dice lo que acaba de decir Diego, necesito calcular, no sé, una transformada de Fourier. No tiene mucho sentido que yo me ponga a manipular matemáticamente, lo podría hacer, a lo mejor por una satisfacción personal, así como O ser de capaz de modo, hacerlo. o de modo pedagógico, también es O de válido. claro, pero si la herramienta existe y está validada por, no sé, Librosa, por ejemplo, no sé, alguna librería o que te dé confianza, ocuparla, ocuparla, definitivamente. Y así ordenas tu código, a lo mejor es una línea nomás. En cambio, lo otro sería, no sé, 500 líneas para obtener un resultado y, y eso te permite avanzar en tu trabajo. No dedicarle demasiado tiempo a algo que no necesita tanto tiempo. Lo puedes aprovechar ese tiempo para desarrollar otra parte de tu problema. Algo iba a decir tú, Diego, perdón. No, y también, o sea, me refería a que también ayuda a limpiar el código. Correcto. Luego tenemos esta sección que básicamente es que uno tiene que estar preparado siempre para que algo puede llegar a salir mal. Sí, sí. De hecho, hay veces que cuando trabajo con el profe se ríe, pero yo tengo una predisposición a que el código se caiga. Porque hay veces que yo digo, ya, sé que tengo que ocupar esta función, pero no me acuerdo cómo eran las variables de entrada. Ya, ocupémoslo, sé que está mal, pero forcemos Se el va a error, caer. forzar el error para saber en dónde me caí. Claro. Sí. Estar consciente de eso. Y hacer los bugs, ir debugueando, ir limpiando el código, hacerlo más ordenado, que no se caiga, que sea compatible con los tipos de variables con las que estoy trabajando, y todos esos detalles menores. Y siempre Te voy a tener como un demo que me vaya validando mi código línea a línea. Eso, súper interesante eso. Por ejemplo, en la suma, un modo, o sea, hablando de la tarea uno, un modo fácil de validarlo era sumar dos valores de decibel iguales, 80 más 80. Si me da aproximado 83, ¿está bien? ¿Está bien el código? Entonces, eso de tener como un plan en caso de, siempre es bueno. Correcto. El 6. Ese es importante, ese punto. Sí, este es Sí. importante porque si no uno cae en un agujero negro y mal. Lo digo, Hacerlo correcto. una vez me pasó, por eso Sí. hablo con experiencia propia. Optimizar tu código o tu programa
una vez que tú sepas que ya está funcionando de manera correcta. Sí. Es decir, ok, yo quiero hacer un gráfico, por ejemplo, y antes de adornarlo, meterle tics, cambiarle el color a la curva, meterle La una grilla. yo quiero asegurarme Ah, primero que me esté graficando. Y una vez que yo sepa que la curva que me está graficando es la que yo quiero, tiene sentido, ahí yo recién empiezo a colocarle el título, colocarle los tics, colocarle todo lo demás. Esto es cierto, un ejemplo sí. básico, pero es escalable a cualquier tipo de situación. Sí. Ayer estábamos tratando de hacer correr una regresión polinómica con Diego Esteban. Y estábamos copiando un código, copiar. Aquí adaptémoslo, ¿no? Lo estábamos tratando de adaptar, entonces traíamos y lo copiábamos. Y efectivamente ocurre esto. Lo primero es ver si lo que te resultó en el plot tiene sentido. Después que ya ves que tiene sentido, uno lo empieza como aumentemos el orden del polinomio. Es lo bonito. Claro, veamos si el modelo se ajusta mejor todavía. Ujú. Pero una vez que está funcionando, ya entonces lo empezamos a optimizar, como dice ese punto. Pero a partir de ese momento. Documentar. Básicamente, la sección 7 dice, documenta todo lo que hagas. Este punto No también des es relevante. puntadas sin hilo. Que todo lo que tú escribas, todo lo que es código, tenga ya sea una sección teórica o un comentario al lado que diga de qué está haciendo. Siempre eso Claro. es bueno. Ya A sea en pesar de el que mismo documento o en un documento paralelo que uno puede ir, ok, no hace sentido. iba a decir, Diego, y Esteban, a pesar de que uno muchas veces trabaja tan apurado en la práctica, ¿no? Trabaja tan apurado que lo que requiere son que resulte nomás. Y no va documentando. Pero este punto es súper importante porque a la larga mi código le puede servir a otra persona. Y tengo que pensar, como dice el manual, las buenas prácticas, que lo van a ocupar personas. El código lo puedo compartir y va a tener que tener toda esa claridad y, y, y una vez que ya esté funcionando, poderle transferir este documento para que él lo haga, lo replique, entienda por qué ocupó esta función o por qué ocupó ese nombre para esa variable, etc. Así que la documentación, a pesar de que uno lo hace todo a prisa, pero es bueno al final hacer una versión bien documentada. Pero igual a uno mismo igual le puede servir si tengo que usar el código que hice hace, no sé, 5 años y no está bien documentado, voy a andarme perdido, así que Claro, ¿y también le sirve a uno mismo. en qué estaba pensando cuando hice esto? A lo mejor, ¿qué- ¿por qué lo llamé de esta manera? Sí, pues tiene razón, Esteban. Para uno mismo también le sirve para refrescar lo que está haciendo. Ya el octavo punto sería colaborar. Buscar, Mira, ahí está la como dice el colaboración, profe, claro. siempre buscar en GitHub o en Google, Stack Overflow, si alguien ya lo hizo. Mm. O si alguien hizo algo muy similar a lo que uno quiere hacer o necesita hacer. Y que ese sea el punto de partida. No partir desde cero. Claro. Luego, idealmente ocupar la técnica pair programming. Pair programming normalmente se ocupa que uno está codiando y el otro está al lado de uno diciendo, ¿por qué escribiste eso ahí? ¿Cómo escribiste eso ahí? ¿Por qué todo eso está ahí? Sí, Y después sí. viceversa. Porque hay veces que uno va a estar codeando y uno va a codear así como casi por reflejo, por instinto. Pero después va a arrastrar un error de 500 líneas, 300 líneas, pero que alguien no se lo dijo en su momento. Y Buen punto, Andrés. básicamente esa es la última sección. Buen punto ese. Por ejemplo, ahora están en esta modalidad online con el profe, casi siempre estamos ocupando pair programming. Yo voy Sí, codeando y el profe me va diciendo, ¡uy, cuidado ahí! Y me devuelvo, ajá, arreglo y continúo. sí.
Entonces esa Y, técnica es súper buena para tener retroalimentación inmediata. Claro. y hay muchas veces que, bueno, dependiendo de la expertise de las personas que están programando, pero hay, no sé, en el caso tuyo, Esteban, que estás trabajando con Patricio, y los dos están mirando el mismo código, pero a lo mejor a ti se te ocurre un camino y a Patricio se le ocurrió hacerlo de otra manera. A lo mejor la otra manera son 5 líneas menos o 2 líneas menos. O sea, hay como una mejor utilización del código. Entonces, esa mirada de lo que dice Diego, de estar ahí con un partner, mirando el código, es súper útil. Sí, Y con uno aprende, Patricio siempre nos pasa. y uno aprende también, pues, ¿sí o no, Esteban? Uno aprende porque, dependiendo de la expertise que uno tenga, esa función nunca la había ocupado. ¿Te acuerdas que ayer ayer fue o no? El fin de semana, digo, un asterisco que Ayer, salía ayer, parece, ¿no? y con el res de la regresión polinómica. Claro, yo no conocía ese asterisco y tenía un significado. Sí. Entonces uno aprende de otros, de otros pares, ¿sí? Uno está trabajando en un problema y va aprendiendo igual. O eso es nuevo para mí. No lo había visto antes, no lo había ocupado antes. ¿Algo que añadir al documento completo, Goldie? Mm, Creo que no. O sea que es bueno leerlo harto de vez en cuando, siempre de volver a dar una repasada, porque es un punto igual súper importante después a futuro. Igual. Y lo otro que yo rescato de este trabajo, Esteban, de este paper, es que fue hecho por gente de diferentes áreas. Entonces, Sí, eso igual llama la atención. claro, entonces uno diría, es que lo escribieron pura gente del área de la computación, o de la informática, o son puros ingenieros, no sé qué. No, parece que hay biólogos involucrados, también hay gente que la verdad que tuvo una raíz diferente con la aproximación a la ciencia y han ocupado estas herramientas por su trabajo científico. ¿Sí? Y ven la necesidad de poder entender estas herramientas y llevarlas a su propia disciplina. Ujú. Claro. Y poder trabajar en conjunto con gente de otra área. Sí, Es como cuando alguien se encuentra con una persona que, si bien habla otra lengua, pero que reacciona a los mismos estímulos que uno. exacto. Básicamente eso. Porque va a haber, por ejemplo, alguien va a estar hablando medicina, pero de repente va a decir, no, esto tengo que hacerlo en un for. Ah, eso lo entiendo. Entonces, esas cosas en común, la idea es que sean lo más pulcra posible, lo más entendible posible. Cosa de que la interdisciplina sea satisfactoria, o la colaboración en sí sea satisfactoria. Ujú. Eso, al menos yo no tengo nada más que agregar. ¿No se nos queda nada en el tintero, profe? Creo que hemos comentado prácticamente todo, lo de la última clase que quedó pendiente, lo de las curvas de decaimiento, la explicación de las evaluaciones parciales 2 y 3, las fechas, las observaciones, los riesgos que puedan haber, si acaso se atreven a tener un plan o plan B, eso también es bueno. Y con respecto al tema de las buenas prácticas, estaba también considerado comentarlo en la clase, así que creo que lo hemos abordado todo. Ujú. El único comentario que no he hecho al respecto también, Diego y Esteban, es que eh, generalmente nosotros en acústica estamos acostumbrados a trabajar con gente de acústica. Eh, esto es parece de perogrullo, pero lo normal, Esteban, lo normal es que uno vaya la acústica es como transversal.
uno vaya a tratar de resolver un problema que es muy complicado o muy complejo y vaya a colaborar con su granito de arena en la acústica. Esto es lo que yo contribuyo desde mi perspectiva disciplinar. O si es un trabajo de investigación, yo puedo desarrollar o ayudar a desarrollar esta línea. Y muchas veces hay gente de otras áreas que no están muy relacionadas con esto de programar, pero que sí se quieren atrever a programar. Entonces, ahí viene esto de las buenas prácticas de poder colaborar con un buen código, que sea bien documentado, lo de la revisión del código, ir aprendiendo de otros pares. Y a nosotros nos pasó, Esteban, ¿no? Cuando partimos con Diego y nos metimos en esto de tratar de aprender Machine Learning, eh, nos metimos en temas que son de otras personas. Otras personas son como los más entendidos en esto. Y empezamos de a poco. Empezamos a escuchar y después a hacer código. Y ahí estamos. Uno va aprendiendo todos los días un poquitito. Claro. No sé si hay algo que comentar, Esteban, de cualquiera de los aspectos que hemos visto de la clase de hoy, porque hemos visto como de varios aspectos. Varias pinceladas de varias partes. Sí. ¿No? ¿Todo claro? En teoría, nuestra próxima clase es la última. Oh. Así, el Martes próximo martes. 22. Si no mal recuerdo, ahí en esa clase vamos a ver lo que idealmente hubiese sido la unidad 3, que era proyectos de acústica en general. Ver WaveNet, ver SoundLabs, ver proyectos ya finalizados que estén en repositorios, en GitHub. De manera de entender cómo se mezclan ambos mundos, la programación y la acústica ya en algo consolidado. ¿Correcto, profe? Así que vamos a tratar de traer algún ejemplo para que lo clonemos, lo tratemos de hacer correr, que tenga relación con los proyectos de acústica, por supuesto. Uh-huh. Y esa sería nuestra última clase, efectivamente. Así es. Suena interesante. Pero Esteban, ojo que sea la última clase no significa que no nos conectamos. Obvio. A través del canal de Slack podemos siempre seguir conversando y reuniéndonos si es que fuese necesario para... Así que eso, Esteban. Bueno. Ya, pues, muchas gracias, Esteban, por conectarte a la clase y ojalá si tienes dudas durante el tiempo que converses con Patricio, estamos abiertos a escuchar las preguntas o a conversar especialmente sobre la tarea 3, ¿sí? Especialmente sobre la tarea 3, que nos parece un buen desafío con Diego. Tenemos altas expectativas que pueden resultar cosas interesantes. Oh no, altas expectativas. Yeah. ¿Por qué te ríes? Dije una cosa muy complicada. No, que no tenga altas expectativas. Ah, no, mira, Esteban. Ah, voy a recordar algo que a mí me pasaba cuando estaba estudiando. Cuando estudiábamos cálculo, hace hartos años atrás, generalmente la profesora que nos hacía cálculo, Mariela de San Martín se llama, siempre nos decía, conversen con sus profesores, vean si en acústica tienen algo que el cálculo les pueda ayudar a resolver. Siempre se interesaba mucho ella en el cómo hacer el nexo entre el cálculo y la acústica. Claro, la aplicación. Eso, la aplicación. Y sabes, Esteban, que nosotros hacíamos pequeñas cosas así como, ¿cómo podríamos, no sé, geométricamente utilizar un micrófono, por ejemplo? Un micrófono podría ser una esfera intersectado con un cono, y empezábamos a jugar con la geometría y hacer integración. Mira, pueden salir muchas cosas interesantes de cosas muy sencillas, Esteban. Si nadie dice que vayamos a mandar un satélite a dar una vuelta por no sé, por el espacio, hacer cosas con mecánica cuántica, no sé. No, pueden ser cosas muy sencillas, Esteban.
¿sí? Y como tú dijiste hace un rato atrás, puede ser un problema que tuviste con algún curso que hayas hecho, control de ruido, por ejemplo, y ese problema lo quieres codear. Ah, voy a ver si me resultaría, y si, ¿qué pasa si hago estos fade, eh, estas barritas deslizantes? Y bueno, empiezas a jugar. Y así surgen las buenas ideas, Esteban. De las ideas más sencillas surgen grandes ideas también. Eso es cierto. ¿Sí? Así que esas son las expectativas a las que me refiero, Esteban. ¿Sí? Ok, No bien. mandar no mandar un satélite al espacio o resolver un problema de, La de, gran incógnita del universo. de- Claro, no, no. Pueden ser cosas sencillas, pero bien, bien relacionadas a tu interés también. Ujú. Ok. Así que eso. Bueno, gracias Esteban por participar de la reunión de Gracias hoy. gracias a ustedes, me hacen sentir súper cómodo aquí. Qué bueno, Esteban. Ya, pues. Suerte por allá por en Talca con el calor. Ah, ya. Disfruten Saludos, Esteban. Valdivia. Saludos, Esteban. Igual, nos vemos. Chao, Uli. Chao, Adiós. Esteban.